Muy buenas noches, estudiantes del curso Modelos Pedagógicos. Sé que ha habido una serie de situaciones, pues, pero vamos a tratar de arrancar y para eso vamos a buscar, pues, que en esta ocasión dejarle la clase grabada para que ustedes puedan, en el momento que tengan la oportunidad, preferiblemente en la hora, obviamente, y preferiblemente tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos en la hora. Vamos pues a ver en esta primera clase algunos temas. La teoría pedagógica y sus distintos modelos es un tema muy amplio y muy profundo. Sin embargo, pues haremos lo posible por abordar los puntos más significativos y los que más, diríamos, impacto han tenido en la educación. Vamos a ver esto, por ejemplo, el tema de la pedagogía como ciencia, los modelos pedagógicos. Entre ellos vamos a ver la pedagogía tradicional, la pedagogía activa, la pedagogía existencialista, la pedagogía de la escuela nueva y la pedagogía tecnológica. Y también dentro de eso vamos a ver diversas teorías pedagógicas, desde las teorías conductistas, las de Pavlov, las de Skinner, y vamos a ver las teorías del aprendizaje constructivista, las del aprendizaje por descubrimiento, las del aprendizaje significativo, las del aprendizaje social, etcétera. Vamos a ver ampliamente en este curso diversas teorías pedagógicas y que tienen que ver mucho con el enfoque de la educación en cada momento de la historia educativa. Ahora pues vamos a un poco ver qué significa la pedagogía como ciencia. Aquí pues podemos decir que como toda ciencia tiene su campo de acción, tiene su objeto de estudio, tiene sus propias metodologías. Para nosotros en educación tenemos que estar claro qué es la pedagogía, qué es esta disciplina, en qué consiste. Porque cuando no estamos claros en eso, nosotros entonces titubeamos, no tenemos claridad en lo que estamos, y generalmente el pedagogo que finalmente termina como maestro, ya sea de preescolar o de primaria, más bien maneja los aspectos prácticos y consiste en estar en el aula de clase. Sin embargo, es importante que todo aquel que aspira a una licenciatura, que ya es un profesional universitario, maneje conceptos teóricos bien claros y en primera instancia tener claro que la pedagogía es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Porque las ciencias son diversas y cada una de ellas tienen disciplinas muy precisas, ¿no? Están las ciencias exactas, están las ciencias sociales. Entonces nosotros tenemos que tener claro que la pedagogía no es una ciencia exacta. Entendiendo por ciencia exacta, por ejemplo, la química, la física, la matemática, etcétera, son consideradas ciencias exactas. Y con todo eso, pues, cuando queremos entrar en materia de entender lo exacto, pues aún podemos encontrar que algunas veces también esas exactitudes están en entredicho.
Por eso nosotros vamos a ver aquí, más bien, y dejando a un lado ese tema que puede ser de discusión en otro escenario, es la ciencia social. Y en este caso, pues, las ciencias sociales es pues un sinnúmero también de disciplinas como la psicología, la sociología, la historia, la antropología, etcétera. Es innumerable el campo de las ciencias sociales. Y nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación precisamente forma científicos sociales en la licenciatura en educación primaria o en educación, científicos sociales en el área de la educación, ¿no? Muchas veces no sabemos eso, de ciencias sociales en el área educativa. Nosotros, obviamente que para ello tenemos que echar mano de todas las teorías y de una serie de metodologías para poder adentrarnos pues en este mundo, ¿no? La pedagogía fue considerada primero como el arte de enseñar. A ella se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, ¿no? Que tiene por objeto que el descubrimiento, apropiación cognitiva adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa de las acciones imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales procesos resulten eficientes y eficaces, tanto para el educando como para el educador. Ahora bien, al hablar de la pedagogía como aquella ciencia que se encarga de las formas o maneras de enseñar, se nos hace imposible no hacer primero referencia a los modelos pedagógicos, que eso es lo que vamos a ver, que constituyen la base o el fundamento de toda relación docente-alumno-conocimiento. Esta filmina nos dice muchas cosas que pudiéramos aquí detenernos buen rato. Pero, por ejemplo, siempre que se habla de algunas disciplinas, también se habla de que es un arte, ¿no? Porque cuando hablamos de arte, es que estamos hablando de una serie de conceptos que no se aprenden así de forma arbitraria, ¿no? Sino una serie de conceptos estructurados que permiten realizar una disciplina, en este caso, que sería de enseñar, ¿no? Entonces la pedagogía es primero el arte de enseñar. Como arte de enseñar podemos decir que entonces no cualquiera puede enseñar desde el punto de vista del arte. Por eso es que hay una relación entre el enseñar y aprender. Y de ahí que, de acuerdo precisamente a los modelos pedagógicos, se ha dicho que en la medida en que el alumno aprende, podemos decir que el maestro ha enseñado. No son dos temas divorciados. A veces hay esa, diríamos, posición indiferente de algunos docentes donde piensan que ellos solo tienen que enseñar, como si que el aprender fuera un asunto independiente. No. Diríamos más bien que en la medida en que el alumno aprende, se ha determinado si el maestro ha enseñado. Por eso es que decimos entonces que la pedagogía es un arte. Entonces, en la actualidad,
es vista como una ciencia particular, es decir, una ciencia con identidad, ¿no? Muy particular. Social, esto es importante, social. ¿Por qué social? Porque tiene que ver con el hombre, porque tiene que ver con el ser humano. Y en ese sentido, podemos hacer, diríamos, situaciones analógicas con otras ciencias que se dedican a otras cosas, pero que también tratan con el hombre. Por ejemplo, la psicología, la sociología, la historia. Son ciencias también que tratan con el hombre, ¿no? Toda ciencia que en este sentido trata con el hombre, generalmente cae en la categoría de ciencia social. El hombre es tan complejo que hay distintos aspectos que precisamente dan lugar a que haya disciplinas muy específicas que tratan temas del hombre. La psicología trata un tema muy especial del hombre, la sociología también, y en este caso la pedagogía. ¿Qué trata la pedagogía? Tiene por objeto el descubrimiento, dice, apropiación cognitiva adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. En este caso, entonces, la pedagogía como ciencia social se encarga entonces de saber qué situaciones o condiciones son necesarias para que haya proceso de aprendizaje, para que se dé el conocimiento en el ser humano, para que se dé la educación y para que haya capacitación. Y por eso es que este tema es un tema que siempre estará vigente, porque siempre, como la comida, el hombre siempre necesita alimentarse. El ser humano siempre está en proceso de aprendizaje. El ser humano necesita adquirir conocimiento, necesita tener educación y necesita tener capacitación. Es una realidad. Mientras el ser humano viva, exista, siempre necesitará estos aspectos. Es una necesidad del día a día y máxime con la dinámica de los cambios tecnológicos. Esa dinámica y además de situaciones como por ejemplo la que hemos visto, la pandemia, ha producido precisamente que tengamos que acondicionarnos, adaptarnos. Fíjense que todo esto es tema de educación, a nuevas situaciones para poder seguir desarrollando aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Entonces la pedagogía es dinámica en ese sentido, pues no cree que un modelo es infalible, sino que todos los modelos son válidos, más bien, y que responden a necesidades. En ese sentido, por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, diríamos que alguien pudo haber dicho, o como en efecto lo dijeron, que eso de la educación a distancia y virtual no era garantía de aprendizaje. Pero la situación del impacto que tuvo este virus fue tal que aún en medio del debate, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que cuidarse y que no se podía, ni se debía, ni era prudente arriesgarse, arriesgar la salud. Entonces, tuvimos que aprender a hacer ese cambio. Pero ese cambio no solamente de metodología o de proceso, sino también tuvimos que hacer que ese proceso tuviera validez, fuera válido, fuera útil.
No solamente cambiar de proceso y punto, sino que fuera útil, que tuviera también objetivos claros y que se pudieran alcanzar por los medios virtuales o a través de los medios de distancia o los medios que se utilizaron para poder seguir con un proceso educativo. Al hablar de pedagogía como aquella ciencia que se encarga de las formas o maneras de enseñar, fíjense, no solamente de aprender, sino de enseñar, se nos hace imposible no ser primero referencia a los modelos pedagógicos, que constituyen la base o el fundamento de toda relación docente-alumno conocido. Vamos a ver aquí qué se quiere decir. Aquí queremos decir que cuando el profesor enseña, cuando el alumno aprende, cuando la escuela crea un escenario, cuando la comunidad tiene una perspectiva, es porque atiende a un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico que, diríamos así, que tiene vigencia en ese momento. Por eso es que hablamos de modelos, porque no solamente hay uno, sino hay varios modelos pedagógicos. Y diríamos que desde que el ser humano es ser humano, necesitó enseñar y necesitó aprender a su futura generación. Y en ese sentido, surgieron los modelos pedagógicos. Y un primer modelo pedagógico, diríamos que quizás veremos más a profundidad, es el modelo pedagógico tradicional, que viene desde la época espartana, ¿no? Donde se buscó y se sigue buscando en educación la eficiencia educativa. Todo el mundo siempre sigue hablando, la educación es eficiente o no es eficiente. Como las primeras escuelas, de acuerdo a la historia, fueron de carácter militar, es decir, los imperios, no los países, los grupos o las tribus pequeñas, sino los imperios, necesitaban tener los mejores soldados que garantizaran la permanencia y la seguridad del imperio, por no decir del emperador. Estas escuelas formaban básicamente militares de alto nivel, de alto rendimiento. Y una vez pasamos por un proceso de aprendizaje que era el uso de las armas del momento, eran expuestos a combate real. Y luego de un proceso se suspendía el combate. Y quienes habían quedado de pie, habían pasado la prueba. Y quienes habían muerto, habían fracasado la prueba. Esto pasó en países como China, Inca, en imperios, y otros más, donde diríamos que esa educación tradicional fue inhumana, pudiéramos decir. Pero hay un aspecto que hay que rescatar de eso, porque ese valor es lo que se ha buscado a través de la historia. Es la eficacia y la eficiencia. Por eso es que la gente cuando está en educación, en el aula de clase, los estudiantes y los profesores dicen, ¿y esto qué utilidad práctica tiene para los estudiantes? Cuando hacemos esa pregunta, estamos en realidad hablando de eficiencia y eficacia. De ahí que, por ejemplo, si vamos a dar clase de, por ejemplo, en una escuela técnica, mecánica, donde los carros que ahora mismo están en los talleres tienen ciertas características y resulta que el maestro o el profesor y el joven está aprendiendo a entender o a comprender motores de los años 50. Entonces decimos, ¿de qué le sirve? ¿Qué utilidad tiene que él aprenda a entender ese motor si cuando él sale a trabajar
tienen que encontrarse con motores de mucha mayor tecnología. Y a eso nos referimos con la eficiencia, en el sentido del que el contenido realmente sea significativo, sea cónsono, sea útil, y al final de cuentas que el joven pueda aprenderse a ganarse el pan diario. Porque al final del camino, eso es lo que queremos. Y no solamente que un estudiante tenga un diploma de papel en la pared, pero que no le sirva para ganarse el pan diario. Modelo pedagógico. Veremos aquí. Y podemos decir que este es el conductismo, este es el constructivismo, con sus diversas teorías que vamos a analizar en diferentes sesiones. Vamos a ver ahora el tema. ¿Qué son los modelos pedagógicos? Antes de entrar en los modelos, porque no vamos a hablar de los modelos si primero no podemos entender qué son los modelos pedagógicos. Entonces diríamos que un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno o una teoría. O sea, cuando hablamos de modelo pedagógico, en realidad estamos hablando de una o de varias teorías. Por ejemplo, en el modelo pedagógico conductista, básicamente se hablaba de una sola teoría. Mientras que en el modelo pedagógico constructivista estamos hablando de varias teorías, ¿no? De manera que en el modelo subyace una teoría o subyacen varias teorías, ¿no? Un modelo pedagógico entonces es la representación de las relaciones que predominan en una teoría pedagógica. O sea, una teoría es la explicación de un fenómeno o de un problema o de un tema. Por ejemplo, en este caso el aprendizaje, el enseñar y el aprender. Hay una teoría que subyace del cómo el alumno aprende. Por ejemplo, cuando en la época medieval, por ejemplo, el maestro castigaba al alumno fuertemente, lo azotaba hasta hacerlo sangrar, de acuerdo a algunos autores. Subyacía allí una teoría. ¿Y cuál era la teoría? Que la letra, ¿no?, con sangre entra al cuerpo. Esa era la teoría. Se castigaba no porque se le odiaba al estudiante, sino porque se creía que a punta de castigo y de golpe el estudiante aprendía. Esa era la teoría del momento. Y en la teoría conductista, que todavía se le castigaba al estudiante, pero más era psicológico, se seguía esa línea todavía de que el estudiante aprende con el castigo. Eso es lo que es un modelo pedagógico. Por consiguiente, ¿por qué se castiga al estudiante en estos modelos tradicionales? Porque se creía, había una teoría que decía que el alumno aprende a través del castigo. Entonces, diríamos que ahora estamos hablando de una teoría constructivista donde hay diversas teorías, un modelo pedagógico, mejor dicho, donde no se habla de castigo, sino de diálogo. Es decir, la tesis que subyace es que el alumno aprende con el diálogo. El alumno aprende con el compromiso, con el consenso. Eso lo vamos a ver y ver porque como toda cosa humana, tiene sus fallas, tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades y vamos a ver, ¿no? Un modelo pedagógico entonces es un paradigma
Paradigma o modelo viene a ser prácticamente lo mismo, que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Es un paradigma. Es una forma de ver el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, antes del constructivismo, diríamos que del conductismo y la escuela tradicional hacia atrás, la definición, por decirlo así, de hombre inteligente o de mujer inteligente tenía que ver con la memoria, ¿no? Entonces, entre más se aprendía un estudiante una poesía de 300 estrofas, entonces era sinónimo de inteligencia, por ejemplo. Un estudiante se aprendía un plan de memoria de la A a la Z, era sinónimo de inteligencia. Por mucho tiempo se pensó así. Hoy ese modelo pedagógico, esa forma de pensar ha cambiado. Y hoy hablamos de la reflexión, la capacidad de hacer, no solamente de saber, sino de hacer, de ser. Fíjese que ahora el modelo pedagógico y la definición de hombre inteligente es diferente al modelo pedagógico tradicional o conductista, ¿no? Toda teoría pedagógica entonces trata de responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Qué clase de persona quiero formar? ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla? ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? ¿Quién lo debe impulsar? ¿El maestro o el alumno? ¿O la comunidad? ¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia? Fíjese que eficacia, eficiencia, es un tema que siempre estará como una gotera en el tema educativo. Y muchas veces se gana en humanismo y se pierde en eficiencia. Otras veces se gana en eficiencia y se pierde en humanismo. Ahí justamente hay que hacer un balance. Un balance, ¿no? Porque al final de cuentas, se ha criticado mucho, por ejemplo, la formación de, por ejemplo, algunos profesionales, como los médicos, por ejemplo, que tienen una formación eficaz. Entonces se logra esa aspiración de la eficacia. Pero se pierde el ser sensible y humanista, cuando también ese aspecto es parte de la vida y es fundamental, porque el ser humano no camina como un robot las 24 horas del día, sino que tiene momentos de la vida profesional donde aplica esos conceptos que lo llevan a la eficiencia y a la eficacia. Y tenemos que tener claro que el ser humano no solamente es tecnología, es también un ser humano sentimental. A eso responde precisamente la pedagogía humanística, ¿no? Que no es un robot, un hombre mecánico, ¿no? Sino que también todos los profesionales, todos, pero especialmente los que requieren cierta disciplina sólida, también son seres humanos sensibles, son seres humanos que también, como todo el mundo, es adulto, se casa, tiene hijos, tiene que pagar cuentas, etc. Cuando se pierde de vista ese fenómeno, llegamos a formar lo que son bestias y monstruos, ¿no? La formación se encuentra como concepto clave y unificador dentro de toda pedagogía, pero se necesitan criterios que responden
a las preguntas anteriores y que permitan distinguir una teoría pedagógica de otra. Eso también lo vamos a ver. Cómo podemos distinguir una teoría de otra, ¿no? Pero todas ellas tienen cosas en común. ¿No? Todas ellas tienen cosas en común. Muy bien. Hasta aquí yo dejo esta explicación, en virtud de que todavía no hemos podido vernos en directo. Me interesa eso, pero necesito adelantar y voy a dejar esto. Y posteriormente les voy a subir una tarea para los que ya están, porque al final del camino, sean 3, sean 5, los que estén, o sean 15, caminamos con los que están. Que pasen muy buenas noches todos.